Hola amigos del canal, espero que estén bien y que tengan un excelente día. Hoy vamos a hacer un pequeño video del por qué no usar conectores SATA para alimentar los risers de las gráficas, y además vamos a mostrar los valores de potencia que ofrecen los diferentes tipos de conectores. Como ustedes saben, al armar un rig de minería, una PC de escritorio o una de juego, para llevar la electricidad a los diferentes componentes del rig, se usan distintos tipos de conectores. Los principales son el conector de 24 pines de la motherboard o placa madre, el conector de 8 pines del CPU, el procesador, y después tenemos los conectores SATA, que son para alimentar componentes de bajo consumo, como los discos duros, los discos de estado sólido y los lectores de DVD y CD. Y los otros conectores usados son los conectores Molex de 4 pines, los conectores VGA de 6 pines y de 8 pines. Para que tengan una idea, el conector PCI por 16 que trae la tarjeta es capaz de alimentarla hasta 75 watts como máximo. Es decir, que si una tarjeta gráfica consume hasta 75 watts, no necesita otro conector adicional que no sea el conector de PCI Express por 16. Y en el caso de los rigs de minería, donde usamos risers para conectar la tarjeta a la motherboard, los 75 watts que se le entregan a la tarjeta van a ser a través del puerto del riser. Es por eso que necesitamos alimentar el riser con un cable que provea al menos 75 watts. Aquí tenemos un conector de 8 pines de una tarjeta, alimenta la tarjeta hasta un máximo de 150 watts, y el conector de 6 pines lo hace hasta 75 watts. El conector Molex ofrece hasta 156 watts de potencia y se pueden hacer hasta máximo 2 conexiones con un solo cable, y cuando haces 2 conexiones, cada uno proveerá 78 watts como máximo. Si realizan una tercera conexión, esta última no va a estar entregando nada. Es como si no estuvieran entregando nada. Y por último le vamos a mostrar el cable SATA. El cable SATA, esta conexión solo ofrece 54 watts de potencia como máximo, y en un solo conector. Ya si utilizan otros conectores, no va a estar dando nada. No quiere decir que no lo den, sino que si en un conector usa los 54 watts, en los otros no va a estar dando ninguna potencia. Si está usando menos, en los otros sí van a entregar alguna potencia. Y no es que no se pueda alimentar una tarjeta con un cable SATA, sino que hay que tener en cuenta si vale la pena correr el riesgo con lo caro que están costando los componentes para minar en estos momentos, porque si por casualidad el minero se resetea y las tarjetas pierden las configuraciones de undervolting que les ponemos para hacerlas más eficientes y vuelven a las configuraciones predeterminadas con que viene del fabricante, entonces es donde vienen los problemas como estos conectores SATA quemados. Aquí ven otros, aquí podemos ver cómo están derretidos. Los conectores de 8 pines también se queman. Si usted conecta un adaptador de SATA a 6 pines y a su vez ese 6 de 6 pines es un 6,2 que va a uno de 8, esta parte es la parte que conecta directamente a la fuente. Aquel se quema y este también. Lo mismo aquí, pueden ver. Y lo mismo pasa también con los de 6 pines. Si es un conector de 6x6, cuando conectas el adaptador de SATA a 6, allá se quema y acá también. Y miren lo que pasa en las fuentes también. Cuando se queman los conectores, aquí pasa lo mismo. En los risers también se queman. E incluso en las tarjetas, pueden dañar las tarjetas, que son de los componentes más caros que hay en estos momentos. Otra cosa que les quería aclarar es que el principal problema en los conectores SATA no es el cable como tal, sino el pin donde se conecta. Pues los cables, un conector SATA trae 5 cables y cada cable tiene un grosor, un gauge 18 AWG, pero entonces tiene 15 pines. Entonces cada cable se tiene que dividir en 3 pines, y ahí es donde viene el problema, porque disminuye mucho el área de contacto. Pasa de ser a 18 así como si cada uno de estos fuera
de gauge 28, y al disminuir el área de contacto es donde está el mayor peligro, porque suelen sobrecalentarse, quemarse y por tanto ocasionar un cortocircuito. Por eso mi consejo es que traten siempre de alimentar sus tarjetas con la capacidad de potencia que necesitan. Si las dejaran minando sin haberle hecho ningún ajuste en el consumo, sobre todo si son tarjetas muy caras y altamente consumidoras, como la RX 5700 XT, la RX 6800, 6800 XT, 6900 XT y las nuevas de Nvidia, la serie 3000, pero también la 1080 Ti, la 2080. Todas esas tarjetas consumen mucho, por lo que les recomiendo siempre que vean el valor de consumo para el que vienen diseñadas. Ustedes pueden buscar el valor de consumo cuando buscan la tarjeta. Por ejemplo, esta es una RX 580 de 8 GB. Como podemos aquí, tiene un conector de 8 pines. Y si van a las especificaciones, les dice, aquí está, Thermal Design Power, el TDP, 185 watts y tiene un conector de 8 pines. Este es el consumo que ella trae por defecto de fábrica. No quiere decir que no pueda llegar a consumir más de eso. Claro que puede llegar a consumir más de eso, pero bueno, si ustedes le aumentan mucho, le hacen un overclocking muy grande, puede que consuma más de eso y no le hacen undervolting. Pero al menos si ella se resetea y vuelve a sus valores de fábrica, puede llegar a consumir esto que tiene aquí, que ven aquí. Aquí tenemos una RX 5700 XT. Esta tiene, no sé si logran ver ahí arriba, dos conectores de 8 pines. Pues igual podemos ir a las especificaciones y aquí nos dice TDP 225 watts, dos conectores de 8 pines. Sus valores predeterminados ya puede consumir hasta 225 watts. Ahora pasemos y veamos una 6800 XT. Esta trae también dos conectores de 8 pines ahí en el centro. Igual vamos a las especificaciones y podemos ver dos conectores de 8 pines. Incluso en esta recomiendan una fuente de poder más alta. Y vamos a ver, por ejemplo, una RTX 3090. No sé si logran ver ahí. Tiene 3 conectores de 8 pines. Déjenme ver si hay alguna información acá abajo que dé aclaraciones del consumo. Bueno, no lo dice, pero le puedo asegurar que consume más de 300 watts con sus valores de fábrica. Aquí también les muestro una tabla donde pueden ver el valor máximo de consumo que puede tener una tarjeta dependiendo de la cantidad de conectores que tenga. Si consume hasta 75 watts, todo le puede ser integrado por el puerto PCI Express. No tiene que tener ningún conector adicional. Ahora, si consume más de 75 watts y ustedes ven que tiene un conector de 6 pines por arriba, eso quiere decir que son 75 por el conector de 6 pines y 75 por el PCI Express 16, hasta 150 watts de consumo puede llegar a consumir. Si tiene un puerto de 8 pines nada más, eso quiere decir 150 watts más 75 por el PCI Express, hasta 225 watts de consumo. Puede llegar, no quiere decir que consuma eso. Ustedes saben que cuando nosotros las ajustamos, consumen muchos menos. Y este es el valor máximo. Si en realidad quieren saber cuánto puede llegar a consumir, tienen que buscar las especificaciones como les mostré. Por ejemplo, si tiene dos conectores de 6 pines, eso quiere decir que puede llegar a consumir hasta 225 watts. Con un conector de 8 pines, uno de 6, tiene 150 por el de 8, 75 por el de 6, más 75 por el puerto PCI Express, son hasta 300 watts. Si tiene dos conectores de 8 pines, son 2 por 150, hasta 300, más 75 por el board, son hasta 375 watts. Como ven, la tarjeta que les enseñé hace un momento, la Red Devil 5700 XT, tiene dos puertos de 8 pines, dos conectores de 8 pines, y nos dice que tiene un TDP de 225 watts. Este es el valor para el que está diseñada, no es el máximo valor. El máximo valor puede ser hasta 375 watts, porque cada puerto de 8 pines le da 150 más los 75
del PCI Express son 375 watts. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video les sea de utilidad. Si les gustó y les sirvió lo que vieron, no olviden de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para saber cuando subimos algo nuevo. Les deseo un excelente día, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video, donde les voy a estar mostrando mi rig con dos tarjetas gráficas RTX 3060 Ti. Nos vemos.